Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Bastaba con que se apareciera para que los vendedores ambulantes salieran arrancando. El suboficial mayor Francisco Arzola llegó a ser conocido como el nazi por la brutalidad con que trataba a sus detenidos. Fue el terror de Estación Central, un hervidero de comercio informal que controló duramente. En 2019 fue condenado a 22 años de cárcel por los delitos de tortura, apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público contra 3 vendedores y un ex guardia de seguridad. Hoy vamos a conversar con Felipe González McConnell, autor del libro El nazi de Estación Central. En esta obra, González narra el camino de Arzola en Carabineros y los abusos contra sus víctimas, pero también explora sus vidas retratando un paisaje social organizado en torno a la violencia y la marginalidad. Vamos a hacer un recorrido por este caso que conmocionó a Chile y que expone las vulneraciones de un país intensamente desigual. Bienvenido, Felipe, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. Hola, Rocío, muchas gracias por la invitación. Felipe, bueno, tú eres colega, periodista también de formación como yo. ¿Cómo descubres este tema del que vamos a hablar hoy día? ¿Cómo llegas a él? No sé si fue una investigación, te ha apasionado siempre ese tipo de temas. Cuéntanos de ti. Bueno, o sea, como periodista siempre me ha apasionado la investigación. Yo, en el 2018, llegué a este tema. O sea, antes de que hubiera condena, el ex oficial mayor Francisco Arzola fue condenado en septiembre del 2019. Y yo llegué casi que por casualidad. Yo estaba haciendo una investigación en ese entonces sobre el estado de la tortura por esos años, y en ese contexto tuve harto contacto con instituciones, o sea, el INDH, el Servicio Médico Legal. Entonces ahí de repente, conversando con un abogado, me comenta así como, oye, mira, y también nos llegó este caso, que es de este carabinero que es conocido como el nazi en la Estación Central, así que te puede interesar. Y ahí empecé a reportear, me contacté con las víctimas, fui muchas veces a Estación Central y ahí me di cuenta de que había una historia bien contundente detrás, o sea, de que había un paisaje social que estaba organizado en torno a lógicas en las que me interesaba profundizar, lógicas más relacionadas a la violencia, a la marginalidad, y así fue como llegué a esta historia. ¿De qué época estamos hablando de esta historia de este carabinero que operaba en Estación Central? Porque hoy día, post-estallido, post-pandemia, ya el tema de los malos tratos, y no solo aquí en Chile, sino también con todo lo que sucedió en Estados Unidos, está súper en el ojo, digamos, muy observado, como que uno, a pesar de que ha pasado muy poco tiempo, como que ya cualquier cosa se ve mal, no está bien, nos salta inmediatamente la alerta. Entonces, ¿en qué momento se sitúa esta situación, esta historia? Claro. El ex oficial mayor Francisco Arzola trabajó en Estación Central entre los años 2012 y 2017. Y las 4 denuncias por las cuales él fue condenado por tortura, premio legítimo y falsificación de instrumento público ocurrieron, o sea, los hechos que motivaron esas denuncias ocurrieron entre mayo del 2016 y mayo del 2017. Entonces, claro, fue antes del estallido. Él fue condenado 1 mes y 4 días antes del estallido. Entonces fue un caso bien, yo encuentro premonitor de las fallas sistémicas que después ya vimos como en una magnitud que era imposible de obviar en la institución relacionada, claro, a estos malos tratos, a ciertas fallas en los protocolos también. Entonces, creo que también es muy interesante porque ocurre en una época donde, al no ser tan masivo, esto no ser tan conocido, estaba un poco más naturalizada tal vez la violencia en ciertos procedimientos y también como pasar por alto algunos protocolos. Esto también lo vi harto, por ejemplo, en los denunciantes, las víctimas, que también
Ellos cuando denunciaron en los primeros meses, antes del estallido, también no tenían ninguna confianza en el proceso, tenían muy normalizado también cómo se realizaban estos procedimientos. Entonces, claro, como tú mencionas, hoy tenemos ya otra conciencia de cómo entender el actor policial, el uso de la fuerza, etcétera. Pero en ese entonces estaba en una etapa muy inicial eso. Bueno, vamos a este personaje. Hay tanto que quiero preguntarte. Partiendo por la portada del libro, ¿es él o una foto alusiva? No, es él, ¡Es es él. él! Sí, ¡Dios esa foto fue mío! tomada del contexto del juicio. Tiene una cara, pero que da miedo a larga distancia, da miedo. Sí, sí, tenía una presencia bien intimidante. Bueno, el nazi de Estación Central. Era este carabinero entonces que su radio de trabajo era Estación Central, pero ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál era su cargo? Entremos en esta historia. Él llegó a ser suboficial mayor, que es el grado más alto de su escalafón. Él entonces lideraba un equipo que se llamó el ECO 21, que era un equipo de la 21 Comisaría de Atención Central que estaba abocado a fiscalizar y controlar el comercio ambulante de Estación Central, de la Plaza Argentina, del barrio Meix, de todo digamos, el sector Claro. más transitado. Comercio que está ahí mismo. Que está ahí mismo, o sea, Claro. está en todas partes, Sí, es bullante, sí, digamos, sí. todo el movimiento que hay. Y él también era chofer del bus institucional en el que se transportaba este equipo, el ECO 21, y en el que también se trasladan tanto dotación policial como detenidos, etc. Y es dentro de este bus, del piquete que le llamaban, un bus semi-blindado de carabineros, donde que no tenía cámaras por dentro, que tenía unas pequeñas ventanas en la parte superior. Es adentro de ese bus donde se realizan las torturas por las cuales él fue condenado. Wow, bueno, entonces este señor era de los que están espantando, por así decirlo, vendedores ambulantes. ¿Cómo era este proceder? ¿Los agarraba? Yo no sé hasta el día de hoy. De repente muestran en las noticias que van hasta por ahí, por los alrededores de La Vega y llevan a todos los que venden en carros de supermercado y les quitan el carro. Hoy día no me queda muy claro porque el comercio ambulante está en todas partes y no sé cuáles son las normas vigentes. Pero no sé cómo sería el operar normal versus lo que él hacía. Bueno, el fiscalizar y controlar el comercio ambulante, entonces a los comerciantes, no, bueno, el procedimiento regular implica un control de identidad, requisar ciertas especies si es que así lo amerita el procedimiento, y cursar los partes por la falta si es que lo amerita. En el caso del ex suboficial mayor, habían varios, del ex suboficial mayor Francisco Arzola, habían varias faltas a este protocolo. Por ejemplo, era muy común de que él subiera a las personas a las cuales le estaba haciendo el control de identidad arriba del piquete, y que adentro del piquete, ya en un contexto digamos, a oscuras de lo que podía ver la gente que transitaba por Atención Central, las detenciones tenían una violencia que excedía un poco su mandato. Y esto fue lo que más tarde la justicia determinó que eran torturas, y estas detenciones incluían ahorcamiento, golpizas varias. Dios mío. Bueno, Cristina Cabeza, una de las denunciantes que también aparece en el libro, la tironeó y le sacó mechones de pelo, cosas de ese tipo. Wow. Claro, eso no sé, yo inmediatamente pienso en la dictadura, pero es impensado que ocurrió hace unos cuantos años atrás nomás. Hace muy poco, claro, y eso es bien interesante y tiene algo también que ver con lo que te mencioné antes de la naturalización de la violencia también, o sea, porque claro, uno habla de tortura y dice esas cosas pasan en la dictadura, ya hoy el actor policial no cae en eso, pero efectivamente puede serlo, y con estos casos también salen a la luz también casos en los que, claro, o sea, se están traspasando ciertos límites de lo permisible en esos contextos. Bueno, me quedo aquí además mirando la foto de este señor totalmente anonadada. Un procedimiento regular, como tú decías, era pedirle la identificación, quitarle ciertas especies si es el caso y bueno, ya no, jamás tomárselo en las propias manos. Pienso yo, y aquí me hago cargo de mi opinión, que este señor fue denunciado, pero así como él, debe haber otros que a lo mejor nunca se han denunciado, que son parte de este sistema, como tú decías, de cómo opera el sistema.
Sí, sin duda. Bueno, del mismo ECO 21, del equipo de Arzola, cuando yo reporté este caso y cuando partí reportándolo sobre todo, uno preguntaba y muchos otros ambulantes o locatarios o personas del sector de atención central mencionaban a otros carabineros de la misma comisaría en los mismos términos, de que también eran violentos, de que también tenían prácticas que podrían incurrir eventualmente en, en rótulos como tortura o a premios ilegítimos, etcétera. Y también eso tiene mucho que ver como con tal vez la confianza que se tiene en la justicia, porque también muchas de estas personas que decían ya haber sido víctimas de procedimientos similares, ya sea a manos de Arzola o otros carabineros, no querían denunciar porque, claro, o sea, no tenían confianza en lo que se pudiera llegar con un proceso así, de que iba a tomar años, de que podía ser costoso. Eh, entonces, claro, sin duda puede haber más y sería bueno también como tal vez de que se tomara más conciencia o autoconciencia de esto para que el acceso a la justicia sea más o esté más al alcance o se tenga más confianza en los procesos. Claro, se tenga confianza. Bueno, justo eso te quería preguntar, porque ¿cómo es que la gente se atreve a denunciar? Porque finalmente denunciar a la gente que está ahí para resguardarnos, supuestamente. Entonces, ¿cómo de lo que tú pudiste recabar, cómo es que estas personas se atreven a denunciar? Me imagino que habrá habido otros que no se atrevieron a denunciar a este mismo personaje, el nazi de Estación Central. ¿Cómo es el lado de las víctimas? Claro, hubo muchos que, claro, como tú mencionas, no se atrevieron a denunciar. Y los que sí se atrevieron a denunciar fue un proceso bien, bien complejo y largo. Bueno, primero porque, claro, temían represalias, porque, o sea, estaban denunciando a carabineros que trabajaban ahí mismo, o sea, en el espacio en el que ellos vendían todos los días, o sea, se encontraban, había un cruce constante entre los carabineros y los ambulantes. Entonces, no era fácil, digamos, enemistarse o denunciar a quien trabaja ahí por medio de represalias y también por eh, algo muy común que pasó en los procedimientos que están mencionados en el libro es de que los carabineros le decían, y Arzola mismo también, le decía a los denunciantes de que nadie les iba a creer. Así de que como los hechos de tortura, de premio legítimo, se realizaron en un contexto en el que nadie más fue testigo de esto, Mm. era la palabra de él o la comerciante contra la de el carabinero. Entonces, claro, le decían, nadie te va a creer, o sea, ¿por qué va a ir a la justicia? ¿Por qué, va a ir ¿por qué vas a denunciar si esto no llegará a nada? Eh, te expones a represalias de otros carabineros y aparte es poco probable que te crean y si te creen el proceso va a durar años y eventualmente no llegará a nada. Entonces, romper esos esquemas, o sea, que los denunciantes como que se sobrepusieran a eso y siguieran con el proceso que duró años, fue muy complejo. Y yo les hice varias entrevistas en el transcurso de los años y vi también esa frustración y también la satisfacción final cuando realmente hubo una condena. Bueno, de eso también quería preguntarte, ¿ah? ¿Cómo fue el tema de las fuentes? Si pudiste conversar con las víctimas, si en algún rato pudiste conversar con este señor. ¿Cómo fue esto de poder recabar todo el panorama completo? Sí, entrevisté varias veces a las 4 víctimas y entrevisté a Arzola 2 veces. La primera vez que lo entrevisté fue el 2018. Él había salido de prisión preventiva y estaba pronto a empezar su juicio oral. Él estaba aún muy consternado por su paso de prisión preventiva, estaba aún confiado en el proceso, en probar su inocencia. Eh, y la segunda vez que lo entrevisté fue en febrero de este año y él ya llevaba 5 años preso, llevaba 4 años en Colina 1. Y ahí fue una entrevista totalmente distinta, o sea, él actualmente en prisión está en un estado más, eh, digamos, resignado a la culpabilidad. Él me decía que él no se creía inocente, de que las lesiones sí ocurrieron, eh, Ya pero se le aún así bajaron los humos.
pero aún así él cree de que la institución lo dejó solo, de que hubo factores externos, tal vez, que afectaron en su condena, de que los jueces fueron parciales o de que los peritajes no fueron tan objetivos. Entonces tiene aún así un sentimiento de frustración y de reproche muy grande hacia cómo se dio el juicio. ¿Pudiste de alguna manera, uno se puede hacer como un perfil o una imagen de Francisco Arzola? O sea, yo lo miro en la foto y me da miedo, y leyendo en detalle cómo trataba a las víctimas, yo pienso, es un loco, un psicópata, no sé cuáles serán los términos psiquiátricos, pero no sé qué pudiste recabar de eso, de su vida, de su, no sé, de su modus operandi, y qué lo llevaba a tratar así a la gente. Claro, lo curioso es de que él tuvo una carrera larga en Carabineros, de 30 años, donde en los últimos años él llegó a la Estación Central, pero antes de eso él pasó él estuvo asignado en varias partes de Chile, Puerto Montt, Chiloé, en Santiago también, y él es un personaje igual complejo bueno, primero porque, como te mencionaba, no hay hechos anteriores que él registre de que que a uno le den indicios que digan así como, claro, esta persona tenía cierta tendencia a la violencia o a exceder un poco lo que la ley le mandataba directamente. Y de hecho él, como era chofer del bus institucional, como te comenté, también estuvo en episodios donde uno podría incluso decir como esta persona hizo cosas buenas por la sociedad, por la institución. Por ejemplo, él estuvo en el maremoto en Constitución, en el 2010. Él llegó con el bus y ayudó a evacuar gente, a evacuar carabineros. Lo mismo en la erupción del volcán Chaitén, por ejemplo. También prestó ciertos servicios en el rescate de los mineros. Pero llegó un punto de su carrera donde él llegó a estar a cargo de este equipo en la Estación Central, y yo creo que es más circunstancial también lo que le pasa al ex oficial mayor, porque yo creo que se dieron las condiciones para que él tuviera estas altas cuotas de poder y la ejerciera de forma tan brutal. Creo, por ejemplo, que es clave de que el espacio físico se le haya dado, que es este piquete Claro. Cerrado, donde él a podía... escondidas. Claro, operar a escondidas sin que nadie más supiera. Y también había y también la misión a la cual él estaba encomendado era bastante compleja, o sea, fiscalizar el comercio ambulante en un sector que, como mencionamos, es tan caótico, por decirlo de alguna forma. Es prácticamente una misión bien imposible, o sea, es una problemática social muy amplia como para mandar solamente a carabineros a hacerse cargo de ella. Y en ese contexto también había una deshumanización bien grande con los ambulantes. Y también está mencionado en el libro que él se refería a los ambulantes como estas lacras, hay que examinarlas, hay que erradicarlas, estos chinches también les decía. O sea, esta lógica de enfrentamiento entre carabineros y ambulantes hacía que operara un antagonismo bien perverso, que yo creo que también fue importante para tal vez, no sé si entender, pero para aproximarse a los procedimientos tan brutales que realiza el ex oficial mayor. El nazi de Estación Central, ¿quién le puso ese nombre? Y además es el título de tu libro. No sé quién se lo puso, él era ampliamente conocido así en Estación Central, y de eso me di cuenta al tiro. Apenas empecé reporteándolo, preguntando a personas, todos sabían quién era el nazi. Habían distintas versiones, casi todos decían de que él se autodenominaba así, así como que a él le gustaba de alguna forma este sobrenombre. Y principalmente se debía o se lo pusieron así también por eso, por la brutalidad con la que él llevaba a cabo sus procedimientos. Pero también él entendía, y así me lo dijo, de que el sobrenombre también se debía a su aspecto físico, porque él, es de tez bien clara, tiene los ojos verdes, es pelado. Entonces, él decía, claro, es por mi aspecto físico, y él nunca reconoció de que él se autodenominaba así, pese a de que tanto las víctimas como otros testigos decían de que él así se trataba, y a sus víctimas en el piquete también les decía, yo soy el nazi. Entonces también imponía su poder desde esa lógica, más psicológica también.
Sí, y lo pregunto porque mencionas que hizo, entre comillas, sus buenas acciones como después del terremoto y tsunami, erupción volcánica. Claro, porque esas personas no eran vendedores ambulantes, no estaban en la Mm. estación central. No sé si tenía que ver también con esto de que a ciertas personas las trataba más mal que a otras. Sí, sin duda. Y, es como es lo que te mencionaba un poco antes, de que en este espacio tan caótico que es Estación Central, había un enfrentamiento bien multifactorial, donde los carabineros se veían abocados tal vez o mandatados para esta misión, que es bien imposible, que es erradicar el comercio ambulante o a lo menos controlarlo. Eh, en esa lógica, claro, los ambulantes eran el objeto bueno, no sé cómo decirlo, de sus procedimientos que excedían un poco la violencia que tenía permitida por ley. Totalmente. Sigo mirando esta portada y a medida que me cuentas me da más miedo todavía. Cuando te vas a reportear, yo no sé si este caso lo viste por ahí, te fuiste a reportear más en detalle o te dieron el dato y entonces empezaste a indagar. ¿Qué decía la gente? Ya, lo llamaban el nazi, pero ¿qué más? Porque me imagino que si lo veían, bueno, están todos uniformados, es un poco difícil individualizar, ahí viene este en específico, pero me da la impresión que sembraba el pánico apenas lo veían llegar al barrio. Claro, o sea, apenas él aparecía, todos salían corriendo, se limpiaba, por decirlo de alguna forma, el espacio, o sea, ya no quedaban ambulantes. Y pese a de que están todos uniformados, él siempre llama harto la atención porque su apariencia física llama la atención. Como te digo, que es bien corpulento, tiene una tez bien clara, tiene los ojos verdes, es calvo. Eh, entonces no pasaba desapercibido para nadie. Eh, y también es interesante la pregunta porque habían opiniones encontradas también sobre este personaje en Estación Central. O sea, no había discusión sobre cómo eran sus procedimientos, todo el mundo sabía cómo él hacía sus procedimientos, solamente de que la mayoría eran detractores de él, pero también habían algunas personas que lo apoyaban. Y esto era particularmente los vendedores que tenían patente en Estación Central, o sea, los locatarios, los que tenían los kioscos, los que tenían las tiendas chicas afuera. Eh, Estas personas que de hecho para el libro quisieron muchos hablar bajo reserva, porque también temían represalias de otros ambulantes, qué sé yo. Estas eran personas que les gustaba, como, no sé si les gustaba eh, precisamente, pero de que estaban bien con cómo operaba Ah, de Arzola, porque acuerdo. me decían, él es el único que es capaz de limpiar este sector. O sea, me decían como, los otros carabineros como son más blandos, no le hacen tanto caso a los ambulantes, entonces, pero no, Arzola sí los ahuyentaba, y para los locatarios eso, bueno, eso les favorecía tanto su negocio como a su integridad física, porque también muchos alegaban de que, claro, de que hay actividades delictuales en torno al comercio ambulante, que no es un misterio para nadie, entonces estaban bien con cómo el ex oficial mayor Francisco Arzola realizaba sus procedimientos. Hoy día se sabe que hay una serie de mafias en distintos estratos, por así decirlo, de la calle, entre la vereda y los toldos, entre los toldos y así, y cada quien maneja, ¿no? Hemos visto hasta balaceras ahí por el metro cuadrado en el que se pone tal ambulante. No es tan así como que llego y me pongo, ya está todo Hmm. debidamente pagado. Quizás parte de qué sería Arzola y que recién se ha ido saliendo un poco a la luz. No sé, bueno, hay además un nuevo alcalde que ya está por asumir, que lo que me ha dicho es que va a eliminar todo eso en la zona de Estación Central, el alcalde de Santiago me refiero, no de Estación Central, sino hasta donde llega la comuna de Santiago. Y bueno, yo me sigo preguntando cómo es posible este tipo de comportamiento y me da más miedo porque debe seguir ocurriendo en varias partes. Una vez que este tipo es denunciado, ¿cómo sigue la investigación? ¿Lo citan? ¿Cómo fue el juicio? Tú decías, bueno, pasó un largo tiempo y finalmente, ¿de qué es acusado? Porque debe ser bastante difícil en posición de yo, vendedora ambulante, ir a acusar a un carabinero y cómo lo demuestro, además que él me torturó, bueno, y no sé cuáles eran todos los delitos que se le imputaron. A él se le imputaron
bueno, él fue declarado culpable por 3 delitos, por tortura, por falsificación de instrumento público y por apremio ilegítimo. Perdona una duda ¿Sí? aquí. ¿Cuál sería la falsificación de instrumento público? Él, en uno de los casos, la justicia determinó que él sacó o sacaba partes que no estaban ajustadas a protocolo, ya sea que no correspondía con el fondo con lo que está escrito en el parte, o con que no se realizaba bien en el sentido como de que quién hacía el parte, quién lo firmaba, a nombre de quién estaba, porque también en su equipo él era como, le entregaba el talonario a otra carabinera que lo hacía y después llegaba él y lo firmaba, entonces eso no estaba a protocolo. Y respecto a tu pregunta como de, bueno, ¿cómo se prueba todo esto? Es muy complejo probar la tortura hoy en día, es un tema bien peliagudo. Y dentro de eso, un insumo que es bien valioso es algo que llama el protocolo de Estambul, que es un protocolo de Naciones Unidas, al cual Chile está adscrito, y consiste en una batería de exámenes muy extensa que incluye peritajes tanto para los efectos psicológicos como para los efectos físicos. Y eso solo lo puede realizar el servicio médico legal por petición de un tribunal. Y en estos 4 casos a las 4 víctimas se les aplicó el protocolo de Estambul y en los 4 casos resultó concordante los hallazgos del protocolo de Estambul con sus relatos de abuso. Wow, bueno, y me imagino que esto, claro, no sé si todos los denunciantes finalmente fueron válidos su comprobación de estos hechos, a lo mejor me imagino hay mucha gente que denuncia, pero como las pruebas no sirven o a lo mejor no pudieron constatar las lesiones o todo esto que nos explicaban, quedan fuera de alguna manera. Claro, no, en este caso los 4 denunciantes, o sea, se acreditaron los hechos en los 4 denunciantes. Para las 4 víctimas que alegaron haber sido víctimas de tortura o premio legítimo, se acreditó. Bueno, todo esto en un panorama que ya veníamos viendo, yo decía, bueno, todavía no ocurría el estallido, de hecho él fue condenado poquito antes, pero sí veníamos de todo lo que pasaba en la Araucanía, ¿no? Donde ya se empezaron a ver estas situaciones. Sin embargo, aquí mismo en Santiago estaban ocurriendo cosas que a veces por la cantidad de gente y por lo desbordado del tema no se presta atención a estas cosas. Se nos va pasando el tiempo rápido, pero una vez que él es condenado, es difícil. Yo no sé hoy día a cuánto tiempo fue condenado. Por ahí leía cuando se estaba dando el proceso que estaba con arresto domiciliario. ¿Cómo fue toda esa parte de finalmente mandarlo a la cárcel? Bueno, fue también, no sé, complejo. Él estuvo en prisión preventiva, después él, salió de prisión preventiva, fue reasignado a otra comisaría, a la 49 de Quilicura, a realizar labores más administrativas, como que lo alejaron un poco del sector de la estación central. También entre medio se abrió un proceso interno en Carabineros, del cual él fue sobreseído, y finalmente él fue condenado a 22 años de cárcel. El 2019 fue condenado a 17 años por torturas y a 5 años por la falsificación de instrumento público que mencionaba. Y actualmente él lleva 5, o sea, aún le quedan 17 años de condena. Wow, larga condena. Bueno, y tú lo fuiste a entrevistar hace poquito ahí a la cárcel también a ver cómo estaba, qué le ha pasado. Bueno, hay además todo esto que se dice que yo no sé si será verdad, que si un carabinero, un Paco, llega a la cárcel, es lo peor que le puede pasar, ¿no? Como que se van a vengar los que están adentro. Sí, o sea, él también me hablaba de lo difícil que fueron, sobre todo los primeros meses, los primeros años. Él me contaba, por ejemplo, que él se encontró dentro de la cárcel con algunas personas que él mismo había tomado detenidas afuera. Me contó, claro, que él tuvo muchas amenazas de muerte, incluso, que tuvo problemas, ya sea tanto con gendarmes como con otros internos. Entonces, sí, es un escenario bien difícil, bien complejo para alguien como él. Y también respecto a lo de la denuncia que hablábamos antes, o sea, incluso por la misma fiscalía fue considerado una sentencia o una condena ejemplar, porque claro, fueron varios años a los que él fue condenado,
pero también, como decíamos, fue antes del estallido, o sea, fue antes de que estos casos más explotaran, y también fue de los primeros casos en los cuales hubo un juicio por torturas, o sea, la nueva ley de tortura fue promulgada en noviembre del 2016. Mm. Entonces, claro, en todo ese escenario fue una condena bien amplia porque también fue ejemplificadora. O sea, Felipe, ¿pudiste rastrear algo tal vez de su infancia? Uno siempre busca a lo mejor como algún trauma, algo, no sé, cuando era niño los vendedores ambulantes le hicieron algo a su familia y por eso se fue contra ellos, no sé, algo, algún indicio de por qué esta persona actuaba de esa manera. Aparte del poder que nos contabas hace un rato, más de la vida personal, si así se quiere. No sé si él estaba casado, si tiene hijos, nietos. o sea, es muy difícil también establecer ese tipo de causalidades, pero sin duda exploré su vida. También está ahí narrada en gran parte del libro. También hay lo interesante es de que su origen no es muy distinto al de sus víctimas. O sea, tanto él como ellos vienen de una infancia con muchas carencias materiales, sobre todo, y donde abrirse espacios en la vida no fue tampoco fácil. O sea, hubo que tomar decisiones bien difíciles. Él es de un origen campesino, pobre, de Fresia. Él entró a la institución de carabineros también buscando un poco una salida a la independencia. O sea, él sabía de que él no podía depender de sus padres, él tenía que tomar decisiones para poder él, empezar a construir su vida, y vio en carabineros una alternativa que le daba cierta estabilidad laboral, que le iba a permitir jubilar relativamente joven, que iba a tener ciertos beneficios laborales. Entonces, como que esa fue también una parte como fueron parte importante de los incentivos para que él entrara a la institución. Y respecto a lo que me menciona, o sea, yo no sé si tuvo como algún trauma asociado al comercio ambulante antes. Él antes de Estación Central, él no había estado destinado a fiscalizar el comercio ambulante. Había estado también en muchas otras partes de Chile, en Chiloé estuvo muchos años, en varias islas de por ahí, en Puerto Montt, y no, sus labores eran alejadas un poco del control del trabajo informal de la calle. Sí digo, ¿no? De repente por ahí que te hubiera contado algo que uno pudiera rastrear de alguna manera a su forma de actuar. Hay una persona aquí que se me queda en el tintero antes de despedirnos y es un guardia de seguridad que también está dentro de las personas víctimas, vamos a decir, de las que tú cuentas en el libro. ¿Qué hay de este guardia? Es como debiera estar aliado a él o no sé, es raro. ¿Qué es lo que pasó Sí, ahí? es curioso. No, eso también fue circunstancial. O sea, claro, tres de las víctimas eran comerciantes ambulantes dedicados 100% al comercio ambulante. Y guardia de seguridad, bueno, él estaba por ciertas circunstancias, él estaba en la estación central cuando se realizó un procedimiento de fiscalización del comercio ambulante y él estaba comprando en el comercio ambulante. Él estaba comprando cigarros a una persona que vendía cigarros en el comercio informal. Y en ese contexto, él fue tomado detenido. Ah, por estar comprando en el comercio ambulante. Claro, ahí también su procedimiento fue bien confuso. Hay versiones también como de que se le pidió el carnet y él no pudo sacarlo bien a tiempo, entonces como que entorpeció un poco el procedimiento, y ahí llegó Arzola, entonces fue un procedimiento bien complejo, pero claro, él estaba ahí comprando en el comercio. Bueno, a todos les llegó, digamos, compradores, vendedores, todo lo que tuviera que ver con ese mundo. Felipe, bueno, acabas de lanzar este libro, no sé si quedan actividades todavía de lanzamiento, conversatorios a veces en torno a difusión que se hace de esto, te dejo el espacio para hacer las invitaciones respectivas. Bueno, tú tienes tu Instagram también. Sí, bueno, en mis redes sociales yo estoy subiendo constantemente información relacionada a eventos, a lugares en los que estoy comentando sobre el libro. Mi Instagram es Felipe González Mac y mi Twitter es Felipe G. Mac. Y ahora durante el verano, como se vienen también las ferias, espero también tener más instancias de conversar, de mostrar el libro, etcétera.
Bueno, y yo me quería adelantar al futuro. Luego de esta experiencia de escribir este libro, El nazi de Estación Central, ¿te quedaste a lo mejor con temas que quisieras contar en otro libro o ya estás investigando otro tema para sacarlo ahí de las tinieblas? Sí, no, temas hay muchos que me gustaría investigar y escribir, sin duda. Y sí, tengo una investigación en curso, pero aún está en una etapa más o menos inicial como para adelantarla. Pero Igual así sí, como del orden público o nada que ver, algo macabro. no, esto es un poco más político, no sé, es más distinto. Ahí habrán noticias relativamente pronto, no sé. Bueno, ahí vamos a estar a la espera después de esta historia increíble del nazi de Estación Central. Felipe, muchas gracias por haber compartido parte de tu investigación y de tu libro aquí en la Hora del Museo. Muchas gracias, Rocío, por la invitación y por el interés. Yo feliz de conversar. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.